Reconstruido. Capítulo 40. Disfruta del sol. 5 meses después, finales de marzo, Aeropuerto Internacional de Tokio. Gracias de nuevo por esto, All Might. Claro, joven Midoriya. All Might le sonrió a Izuku. He vivido la mayor parte de mi vida gastando muy poco. Ahora que estoy jubilado, ¿qué más puedo hacer con mis ahorros? Fue muy generoso de tu parte, Yaji-san, intervino su madre. Gracias por invitarnos también. Solo espero que tú y la joven Eri no se aburran demasiado, Midoriya-san, replicó All Might. Sospecho que Dave y Melissa pasarán mucho tiempo haciendo pruebas y cosas así. Oh, no hay problema. Su madre desestimó sus preocupaciones con un gesto. Seguro que encontraremos maneras de mantenernos ocupados. O sea, es una isla, ¿verdad? Preguntó Ochako. Seguro que hay una playa por ahí. Y el hotel donde nos alojó Momo la última vez tenía spa. Su madre parecía intrigada, pero el rugido de un motor a reacción ahogó cualquier respuesta. El avión privado que Yaji había alquilado rodó hasta donde los esperaban. Eri se retorció en el abrazo de Inko ante el ruido, aunque Izuku se alegró de ver que los auriculares que él le había sugerido la ayudaban a no sentirse demasiado agobiada. La puerta del avión se abrió y una rampa descendió por la abertura. Era uno de los modelos automatizados más nuevos, el mismo que Izuku y All Might habían llevado a Island la primera vez, así que no tenía piloto ni tripulación. Izuku agarró su equipaje, el de Eri y el de su madre mientras ella subía a Eri a bordo. Ochako, ignorando las protestas de All Might, agarró su maleta junto con su destartalada bolsa de lona y subió el equipaje, ahora ingrávido, por la rampa. Tras destruir otro guantelete completo en su combate contra Overhaul, Melissa insistió en que fuera a Island para obtener datos y medidas más precisos antes de diseñar los reemplazos. Aún le quedaba uno, pero también había sufrido un duro golpe en todos los combates que había librado desde entonces. Los prototipos se habían creado teniendo en cuenta la fuerza de All Might, y aunque normalmente no estaba al nivel de su predecesor, entre Fajin y todas sus otras peculiaridades, lo había utilizado bastante. Pero entre lidiar con las secuelas de los ataques de Babi, su entrenamiento y la escuela, Izuku tuvo que esperar al final del curso escolar para encontrar tiempo para una visita. Cuando David Shield se enteró de su plan de ir durante las vacaciones, tuvo la amabilidad de ofrecerles también a Inko y Eri. Nemuri iba a acompañarlo en un principio, pero fue llamada a una misión, así que Ochako ocupó su lugar. ¿Estás emocionado? Le preguntó a Eri después de terminar de guardar todo. Asintió. Su madre la había atado a su asiento y ahora se ruborizaba felizmente. Su cabello blanco estaba trenzado hacia atrás con lazos verdes brillantes, del mismo color que el traje de héroe de Izuku. Mientras la observaba, su mirada se fijó en el pequeño bulto de su cuerno. Se había encogido drásticamente cuando usó su don en un experimento para ver si podía restaurar la extremidad faltante de Mirko. Había funcionado, para deleite de su mentor, pero había afectado enormemente las reservas de don de Eri. Su cuerno había quedado como poco más que un chichón en su cabeza y solo unos meses después estaba empezando a recuperar parte de su tamaño anterior. Izuku tenía un sinfín de preguntas sobre el don de Eri. Los médicos generalmente habían llegado a la conclusión de que Rewind era un don basado en el almacenamiento y que el cuerno de Eri era un indicador de cuáles eran sus niveles. ¿Pero qué almacenaba su don? Uno de los médicos había sugerido que estaba almacenando algún tipo de energía temporal, mientras que otro había estado convencido de que estaba absorbiendo pasivamente materia oscura. ¿De dónde había venido la masa adicional para el brazo de Rumi? Era otra pregunta. ¿Estaba tomando elementos del aire y reconstituyéndolos? ¿Estaba recreando las células exactas que una vez fueron parte del organismo? Hasta donde sabían, solo funcionaba en seres vivos, pero podría aplicarse a la materia orgánica en general. ¿Y si solo hubiera tenido el brazo de Mirko? ¿Podría haber regenerado un cuerpo? ¿Ese cuerpo estaría vivo? ¿Sería realmente Mirko algún tipo de clon? Antes de que pudiera descender más profundamente por la madriguera de la filosofía y los ismos del barco de Teseo, Ochako golpeó su hombro contra el de él. «Estás perdiendo la cabeza, Izuku». Sonrió cuando él parpadeó, atónito. Tus murmullos se aceleraban y mencionaste un apocalipsis de clones de conejos mutantes, así que pensé que era hora de sacarte de tu mente. Su madre se tapó la boca con una mano, pero él aún podía notar, por el temblor de sus hombros, que se reía. Eri lo miró con preocupación. Yaji simplemente negó con la cabeza. Izuku se sonrojó profundamente ante la atención. Mi culpa, G.
Izuku se quedó quieto para asimilarlo todo. El aeropuerto estaba mucho menos abarrotado que el fin de semana de la E-Expo, así que esta vez pudo disfrutar de las vistas de la isla. La isla había flotado hasta algún lugar del Pacífico Sur en su viaje anual alrededor del mundo, y el cálido sol le resultaba maravilloso en la piel. El aire estaba impregnado del aroma del océano. La sal lo cubría todo con una densa capa, un marcado contraste con el paisaje urbano de alta tecnología que se extendía ante él. Island era en parte un centro de investigación y en parte una ciudad residencial. Desde la perspectiva de Izuku, a gran altura, parecía como si Disneyland Tokio hubiera tenido un bebé con una supercomputadora. Todos los edificios eran elegantes y modernos. A donde quiera que mirara, había paneles de vidrio sujetos por plata brillante. Tranvías autónomos circulaban rápidamente por las calles. Era como si las carreteras fueran los cables de una única invención gigantesca, en cuyo centro se encontraba la torre central. El lugar perfecto para genios como los Shields. Izuku miró hacia abajo, donde su familia lo esperaba, y vio que se les había unido una cabellera rubia que le resultaba familiar. Bajó en picado con una sonrisa. Melissa. Aterrizó y de inmediato la abrazó. La rodeó con los brazos. Definitivamente había pasado demasiado tiempo desde la última vez que la vio, decidió. ¿Cómo estás? ¡Genial! Se apartó y sonrió radiante. La emoción brillaba en sus brillantes ojos azules. Me alegra mucho que estés aquí. Tengo muchísimas ganas de empezar. Tengo muchísimas ideas para mejorar tus guanteletes. Quizás puedas dejar que el pobre niño respire un poco primero, cariño. Estará aquí una semana entera. David Shield le sonrió a Izuku y le ofreció la mano. Me alegra verte de nuevo, Midoriya. Usted también, señor, dijo, estrechándole la mano. Me alegra ver que se ha recuperado. Va. Se necesita más que un par de villanos para contenerme. Sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. Pero basta de eso. Seguro que tienen ganas de instalarse, ¿no? Vamos. Mientras viajaban en tranvía por la ciudad, él y Melissa charlaban sobre el progreso de su investigación. A pesar de ser solo 2 años mayor que Izuku, Melissa ya había completado casi toda su educación universitaria. Island contaba con una de las academias de ciencias más prestigiosas del mundo, y entre sus estudios allí y sus prácticas en la empresa de su padre, Melissa estaba en condiciones de convertirse pronto en una figura clave en la industria del apoyo a héroes. Fue sorprendentemente agradable hablar con alguien que lo veía como un simple nerd, no como un héroe. Desde la clasificación de héroes, la mayoría de la gente lo había tratado de forma diferente. Los desconocidos en la calle lo veían como un héroe emergente, e incluso la gente de la UA, que se suponía que lo conocía bien, había empezado a actuar con cierta fascinación a su alrededor. Por suerte, sus compañeros de clase eran más o menos inmunes a eso. Solo había un límite de veces que podías ver a alguien tropezar y caer de bruces o empezar a llorar sin motivo antes de que la admiración desapareciera. Aún así, era agradable tener un respiro de las expectativas que trajo consigo su recién descubierta popularidad. El viaje no duró mucho. La isla en sí era bastante pequeña. La población total rondaba las 60.000 personas, 10.000 de las cuales eran investigadores dedicados al estudio de objetos de apoyo y peculiaridades. La mayor parte de la población estaba formada por las familias de los investigadores y las diversas personas necesarias para el funcionamiento de la ciudad flotante. Desde los dueños de restaurantes hasta los marineros que trazaban el rumbo de la isla en su circunnavegación del mundo, Island era una ciudad completamente independiente en el agua. La isla estaba dividida en 4 distritos principales. El aeropuerto se encontraba en el extremo sur de la isla, fuera de las murallas, y conducía directamente al pabellón de bienvenida y al distrito comercial que se extendía más allá. Los distritos residencial y agrícola formaban un triángulo con los distritos comerciales. En el centro del triángulo se encontraba el distrito de investigación, el más grande de los 4, donde se ubicaban la torre central y la I-Academia. Un anillo de tierra boscosa rodeaba los distritos justo dentro de las murallas, protegiendo la ciudad del oleaje. Bueno, preguntó el señor Shield mientras el tranvía se detenía frente al hotel. ¿Qué plan tenéis? ¿Queréis refrescaros en el hotel y luego cenar con nosotros? Eso sería estupendo, dijo Inko. Y entonces, por la mañana, los ojos de Melissa adquirieron una luz profana que a Izuku le pareció demasiado parecida a la de Atsume. Las pruebas pueden comenzar. Muy bien, Deku. Enciéndelo. ¿Estás seguro?
Izuku miró con curiosidad el guante que llevaba en la mano. Estaba repleto de sensores y diodos, con un grueso haz de cables que lo conectaba con el portátil de Melissa, que atravesaba la habitación. El objetivo frente a él era una placa metálica fijada a la pared con sus propios sensores y cables que recorrían la habitación. ¿Sí? Gritó Melissa. Le hizo un gesto de aprobación con el pulgar desde el otro lado de la habitación. Se habría sentido más animado si no estuviera tras un cristal de seguridad tan grueso. Por ahora, manténlo en un 5%, ¿sí? De acuerdo, uno para todos se abalanzó. Lo mantuvo agachado por ahora y le lanzó un puñetazo al objetivo. Los sensores se iluminaron alrededor de la placa en la pared. La laptop de Melissa emitió un alegre pitido. ¡Genial! Tu don es realmente impresionante, Deku. Gracias. Giró el hombro, intentando estirar el brazo lo mejor que pudo. Melissa le había dicho que hiciera mucho ejercicio para los exámenes de la mañana cuando apareció temprano esa mañana para sacarlo del hotel, así que vestía una camiseta sin mangas con la palabra camisa hawaiana por delante y unos pantalones deportivos holgados. Al parecer, se había despertado antes del amanecer para reservar la sala de exámenes que estaban usando y estaba zumbando de un lado a otro como un colibrí que se ha tomado unas cuantas bebidas energéticas. El profesor Shi y el Diol Mig también estaban en algún lugar de las instalaciones, mientras que su madre y Eri habían decidido explorar más la isla. Ochako los había acompañado y ahora estaba detrás de Melissa observando con curiosidad los resultados en la computadora. Vaya, el resultado de esto es una locura, murmuró Melissa mientras escribía. No es el 5% la misma cantidad que pudo usar sin problemas la última vez que estuvo aquí. Pero ahora parece que es aún mayor. Oh, no, esa era la misma cantidad de su don, le dijo Ochako. Es solo que Izuku aprendió a dar un puñetazo desde la última vez. ¿Eh? Melissa los miró de un lado a otro. ¿Hablas en serio? Sí, G. Izuku se frotó torpemente la nuca con la mano sin guante. Antes de UA, pasé la mayor parte del tiempo entrenando fuerza y asegurándome de poder controlar mi don. Gran Torino me enseñó un poco, pero solo después de volver a clases empezamos a entrenar en serio. Sí, su forma era pésima antes de eso, resopló Ochako. Tenía la costumbre de inclinarse mucho hacia adelante antes de lanzar un puñetazo. Le funcionaba cuando dominaba tanto sus golpes que podía mandar a cualquiera por los aires, pero después de controlarse, necesitaba una corrección seria. Oye, aprendiste la mayoría de tus habilidades durante las prácticas, así que no es que estuvieras años por delante de mí. Por favor. Gunead me enseñó principalmente agarres y derribos. Mi papá me enseñó a dar puñetazos antes de empezar la secundaria. Ochako flexionó el bíceps. Mucha gente intentó meterse con la pobre campesina hasta que se dieron cuenta de que podía con todos. Sí. Izuku se distrajo al ver cómo sus músculos se tensaban y flexionaban bajo la manga de la camisa. Madre mía. ¿Siempre ha estado tan musculosa? Deku. Tierra Deku. Hola. Izuku salió de su aturdimiento y vio a Ochako y Melissa sonriéndole. ¿Estás bien? ¿Necesitas un minuto o podemos seguir con la prueba? Preguntó Melissa. No, estoy bien. Hagámoslo. Es increíble, Toshinori. David observaba los datos que llegaban a la pantalla del centro de observación. Es como verte más joven ahí fuera. Ciertamente es algo especial. Las paredes de la sala se estremecieron violentamente cuando su sucesor lanzó un Detroit Smash contra la pared. Este fue un golpe del 45% potenciado por Fajin. El disco que Melissa había estado usando como sensor cinético se rompió con el impacto. Observó a través del cristal opaco como su hijo reía y el joven Uraraka traía otro disco nuevo para la siguiente serie de repeticiones. Honestamente, estoy empezando a preguntarme cuánto tiempo más podremos mantenerlo en la UA, confesó Toshinori. ¿Qué quieres decir? Dave lo miró enarcando una ceja. UA es una de las mejores academias de héroes del mundo. ¿A dónde lo llevarías? Se trata menos de las deficiencias de UA y más de su poder. Toshinori señaló hacia la sala donde los tres jóvenes realizaban sus experimentos. Ni siquiera ese es todo el poder que puede manejar ahora mismo, e incluso su máximo actual es solo un poco más de la mitad de lo que algún día podrá controlar. Hemos pasado todo el último semestre enfocándonos en su entrenamiento, intentando superar los límites de su don. Pero se ha estancado alrededor del 55%.
Hemos empezado a hacerle usar pesas de hiperdensidad durante sus clases y entrenamientos para intentar aumentar su resistencia, pero incluso eso nos ha empezado a dar resultados decrecientes. Me temo que pronto la única forma de que pueda crecer será a través de la experiencia práctica, algo así como lo que hiciste cuando llegaste a los Estados Unidos. Exactamente. Ya veo. La expresión de Dave se tornó pensativa. Es un año antes de tu semestre en el extranjero, pero tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido eso? Preguntó Toshinori sorprendido. Porque, según lo que veo en los datos de Melissa, será aún más fuerte que tú. Presionó algunas teclas y abrió unas cuantas gráficas y mediciones que, en general, no le decían nada a Toshinori. Esta de la izquierda contiene algunos de los datos más antiguos que tenemos sobre ti, de cuando aún trabajábamos en los laboratorios de Caltech. Toshinori hizo una mueca. Habían pasado casi 40 años desde entonces. Y esto, señaló el conjunto de datos junto a él, son los últimos datos que recopilamos antes de tu lesión. Te fortaleciste bastante entre estas mediciones. Presionó algunas teclas más. Basándome en la diferencia entre los distintos porcentajes de Midoriya, calculo que igualará tu rendimiento máximo en torno a su 80%, más o menos. Y eso sin incluir la parte de potenciación cinética de su don. Te dije que era especial, Dave. Toshinori, creo que no entiendes lo increíble que es esto. Su fuerza máxima ahora mismo es 1,25 veces mayor que la tuya en tu mejor momento. Midoriya apenas tiene 16 años. Imagina cuánto más fuerte será cuando termine la escuela, o cuando alcance su mejor momento. Y eso sin contar el aumento de potencia que es capaz de alcanzar. Ni la hipervelocidad que usó contra el villano gigante. Pensé que estabas superado. ¿En serio, Toshi? Dave suspiró y se bajó las gafas a la frente mientras se frotaba los ojos. Es increíblemente fuerte. Si no supiera que Midoriya tiene tan buen corazón, estaría aterrorizado. Toshinori parpadeó sorprendido. Sabía, por supuesto, que el uno para todos crecía exponencialmente al pasar de un usuario a otro. Pero no tenía ni idea de que la diferencia fuera tan grande. ¿Acaso la diferencia de poder entre él y Nana era igual de grande? ¿Acaso la falta de don les permitía acceder a más poder acumulado que sus predecesores? Observó a su sucesor reír y bromear con Melissa y Uraraka. Recordó algo que Sorahiko le había dicho hacía mucho tiempo. La siguiente generación siempre superará a la anterior. Es un ciclo sin fin. Si tan solo uno de nuestros estudiantes me supera, diría que hicimos un excelente trabajo. Creo que tengo todo lo que necesito, le dijo Melissa a Izuku. Además, observó con recelo la pared agrietada de la sala de pruebas, no estoy del todo segura de que no hayas desestabilizado la integridad estructural de la sala con ese último golpe. ¿Por qué no te tomas un respiro, Deku? Claro. Izuku se levantó la parte inferior de la camisa para secarse el sudor de la cara. Voy a traer agua. ¿Necesitan algo? ¿Me traerías uno también, Izuku? Preguntó Ochako. Su novio le dedicó una sonrisa. Claro. Lo observó alejarse distraídamente, tomándose un momento para observarlo. Melissa lo había tenido usando su don constantemente en diferentes porcentajes toda la mañana. Mentalmente comparó al hombre frente a ella con el chico que conoció en el examen de ingreso. El cambio en él en solo un año fue notable. Caminaba con la cabeza bien alta, muy diferente del tembloroso desastre que había sido antes del examen escrito. Había ganado mucho músculo, especialmente en los últimos meses de intenso entrenamiento. Sus hombros eran enormes. Podía ver cada músculo de sus brazos musculosos y llenos de cicatrices en su camiseta sin mangas. Izuku había estado increíblemente en forma desde que lo conoció, pero su madre y Olmig le habían mostrado fotos del niño delgado que había sido hace unos años. Era casi cómico cuánto había crecido desde entonces. Y, pensó mientras entrecerraba los ojos al mirarlo a la espalda, sin duda ha crecido mucho últimamente. ¿No dijo Inko que su padre era bastante alto? Me pregunto si estará dando un estirón o algo así. De acuerdo. Melissa cerró su portátil, sacando a Ochako de sus pensamientos. Ahora, hablemos de tu equipo, Urabiti. ¿Mío? Preguntó Ochako, desconcertada. ¿Qué quieres decir? Bueno, Melissa la miró enarcando una ceja. No creías que todo esto se trataba de Deku, ¿verdad? Pedí las especificaciones de tu disfraz Awa en cuanto supe que vendrías, y debo decir que creo que podemos hacerlo mejor. La chica mayor rebuscó en su mochila antes de sacar un cuaderno de bocetos ajado.
Hojeó algunas páginas hasta encontrar lo que buscaba y se lo puso a Ochako bajo la nariz. A la izquierda había un dibujo de ella con su traje actual. Era más técnico que el que había visto en los cuadernos de Izuku, con números y comentarios sobre los materiales garabateados en los márgenes. Debajo, una serie de preguntas y especulaciones escritas con la letra pulcra y precisa de Melissa. La página derecha contenía una imagen casi vacía de ella sin su equipo. Primera pregunta. ¿Qué clase de héroe quiere ser, Urabiti? ¿Qué clase de héroe? Levantó la mirada al techo, pensativa. Desde niña, había querido ser una heroína de rescate. Para ella, la esencia de ser un héroe era salvar gente. No era como Izuku. Ochako no se imaginaba intentando salvar gente a nivel social y convirtiéndose en un símbolo, pero sí podía salvar a individuos. Su don era una gran ventaja en casi cualquier situación de rescate y siempre obtenía buenos resultados en el entrenamiento con 13. Siempre había admirado a los héroes de rescate. Era su sueño. Y sin embargo, no era su único sueño. Ochako era competitiva, podía admitirlo. Su derrota en el festival deportivo había encendido su pasión y la había impulsado a adentrarse en las artes marciales más de lo que jamás imaginó antes de la UA. Incluso ahora, seguía enviándole mensajes a Gunea para pedirle consejos sobre nuevos movimientos. También recordaba muy bien la sensación de indefensión y debilidad ante los villanos que la acechaban durante su primer semestre. En la USG, en el campamento de entrenamiento, Ochako se había sentido inútil ante estos peligrosos enemigos. Odiaba esa sensación con pasión. También pensó en All Might, en Izuku. Si los héroes eran quienes salvaban a todos, ¿quién estaría ahí para salvarlos cuando necesitaran ayuda? Pensó en Himiko Toga, la villana que Izuku estaba tan desesperado por salvar. Si no fuera por él, ¿quién habría estado ahí para salvarla? Quiero ser un héroe que pueda salvar a cualquiera. No quiero limitarme a rescatar ni a capturar villanos. Quiero que la gente me vea y sepa que, sin importar el problema, sin importar lo que necesiten, estaré ahí para ellos. Después de unos momentos de silencio, miró a Melissa y la vio sonriéndole alegremente. Eso es realmente honorable, Ochako. Creo que serás una heroína increíble. Se frotó torpemente la nuca. Gracias. Así que... Melissa empezó a garabatear en la página casi en blanco, añadiendo las líneas y contornos de su traje base. Vas a necesitar un traje tan flexible como tú, uno que se pueda usar en cualquier situación. Es un poco más difícil que tener un traje especializado, ya que vamos a tener que tener muchas herramientas y piezas generales que se puedan usar en diversas situaciones, pero si todo fuera fácil, me aburriría demasiado como para hacerlo como diseñadora de apoyo. Ella volvió a darle la vuelta al cuaderno y le mostró el nuevo diseño. Una de las mayores áreas de mejora que vi es el volumen de tu traje. Es ajustado en las zonas que más necesitas protección, y como el peso recae casi exclusivamente en las extremidades, te ralentiza. Estaba pensando, tocó los hombros del dibujo. Reduciremos el peso de tus brazos. Así, podrás moverlos más rápido y, potencialmente, usar tu don con mayor eficacia. Así que quitamos las voluminosas muñequeras y las reemplazamos con guantes sin dedos y brazaletes ligeros. Seguirás pudiendo bloquear con ellas, pero la reducción de peso se traducirá en velocidad. También te quitaría las mangas del traje. Hay más posibilidades de que algo se enganche en ellas si usas mucho los brazos, y, la miró especulativamente. Tienes unos bíceps increíbles. Deberías lucirlos más. Ochako se sonrojó un poco, aunque se pavoneó ante el cumplido. Se había esforzado mucho para conseguir esos bíceps, maldita sea. Melissa le puso un cuello más alto a su traje de baño y terminó el torso a la altura de los hombros. También consideraría añadir una mochila propulsora o algo similar para mayor maniobrabilidad en el aire. Podríamos integrarlo en una pieza pectoral para mayor protección. No funcionaría. Ochako negó con la cabeza. Mi estilo de lucha se basa bastante en acrobacias, volteretas y cosas así. Si tuviera algo demasiado duro o inflexible en el pecho, tendría que cambiar completamente mi estrategia o arriesgarme a romperme una costilla cada vez que intentara doblarme demasiado. Lo mismo con una mochila propulsora en la espalda. Si no pudiera doblarse conmigo, podría romperse. Melissa se dio unos golpecitos con el lápiz en los labios. Bueno, podríamos reducir la escala. Si el peso no es un problema por tu peculiaridad, podríamos usar algún equipo de propulsión en las botas. Necesitarías estabilizadores, pero podrían ser aún menos potentes. Quizás algo delgado en la palma.
¿Eso me impediría usar mi don? Preguntó. No si son lo suficientemente delgados, garabateó Melissa con vehemencia en la página. También podríamos activarlos con movimientos de la mano. Cerrar los dedos sobre algo lo apagaría, ese tipo de cosas. Además, los que tengo en mente no emiten calor, así que no hay de qué preocuparse. Espera, ¿cómo funcionan entonces? Creía que todos los sistemas de propulsión generaban calor, al menos como subproducto. Incluso los métodos sin combustión suelen liberar algo de calor de los componentes electrónicos internos. Espera. Melissa la miró sorprendida. ¿Sabes de ciencia espacial? Me encanta el espacio. Ochako se encogió de hombros. Además, mi don requiere mucha física para aprovecharlo bien. De niño, tuve una etapa en la que quería construir cohetes, pero no podíamos permitirnos las clases particulares y demás cosas que habría necesitado. «Guau», dijo Melissa con una amplia sonrisa. Es genial trabajar con héroes que realmente conocen la ciencia detrás de las cosas. Para responder a tu pregunta, no. Uno de los investigadores que se graduó de la academia hace unos años desarrolló propulsores iónicos en miniatura que se basan en ionizar los átomos del aire y dispararlos para lograr el empuje. Los desarrolló para cohetes, así que tendríamos que ajustar su potencia, pero deberían funcionar para nuestros propósitos. La llamaré más tarde. ¿Y los propulsores de las botas? ¿Habría que cambiarlos también? Ay, cariño. Melissa levantó la vista y le dedicó una expresión de lástima ligeramente burlona. Siempre iba a cambiarte las botas. ¿Qué? ¿Por qué? Llevas tacones, señaló con disgusto. ¿Cómo es eso práctico en cualquier situación? Además, ¿se pueden doblar los tobillos con esas cosas? No es que los haya pedido, murmuró Ochako, avergonzada. Lo sé. Y por eso, como amiga tuya y diseñadora de soporte competente, es mi deber rectificar este grave error. Pasó otra página y le mostró un boceto ampliado de una bota nueva. Este es mi nuevo diseño. Siguen siendo un poco voluminosas, pero como el impacto en el suelo es tan fuerte, necesitaba una forma de reducirlo en las piernas. Te dará un poco más de fuerza en las patadas, lo cual es bueno, pero también podría ralentizarte a menos que uses tu don en ti misma. Tiene sentido. Se sonrojó un poco. Los aterrizajes han sido un poco complicados con mi disfraz actual. Melissa, por suerte, no hizo ningún comentario sobre su confesión. No tendrás mucho espacio para guardar cosas, le advirtió. Tu cinturón tiene que ser bastante pequeño por lo que hablamos antes, pero tal vez podría darte una funda de muslo para provisiones. Eso sería genial, de acuerdo. Melissa tomó unas últimas notas en su página y cerró el libro de golpe. Haré algunas maquetas mientras espero a que el fabricante le pase la prueba a Izuku y te las enviaré esta tarde, mañana por la mañana a más tardar. Muchísimas gracias por esto, Melissa, dijo Ochako con una reverencia. No tuviste que esforzarte tanto por mí. Bueno, ya sabes lo que dicen los chicos de UA, dijo con una sonrisa. Ve más allá, Plus Ultra. Al parecer, Ochako tenía razón. De hecho, había playas en la isla. Tras unos días probando y perfeccionando su nuevo equipo, los 5 decidieron reservar el último día de sus mini vacaciones para un día de playa. Melissa decidió unirse a ellos, y entre ella y Olmigt incluso lograron convencer al Dr. Shield de que saliera de su laboratorio y se pusiera unos pantalones cortos. Eligieron un lugar en el anillo interior donde el bosque daba paso a una orilla arenosa. El lago artificial que se extendía desde el distrito comercial hasta la zona residencial estaba prácticamente tranquilo, aunque aún aparecían pequeñas olas aquí y allá debido al movimiento del océano a su alrededor. Izuku se desplomó en su silla de playa, sacudiéndose el agua de los rizos. Su madre, tumbada bajo la sombrilla, le frunció el ceño. «Pareces feliz, cariño», observó. «Estoy feliz». Le dedicó una sonrisa. Era bueno, pensó, que no fuera mentira. Durante mucho tiempo, cuando su madre le preguntaba, fingía una sonrisa y le decía que estaba bien. Pero ahora, se sentía tan bien como su sonrisa fingía. Han sido unas vacaciones increíbles. Me alegro. Te lo mereces, le dijo. Has estado trabajando duro. Es bueno tomar descansos. Sí. Se recostó en su silla y disfrutó del sol. Había sido un camino difícil para llegar hasta aquí. Le encantaba trabajar por su sueño de ser un héroe. Pero momentos como estos, también valía la pena luchar por ellos. Oye. Izuku. Abrió los ojos al oír la llamada de Ochako.
Ella lo saludó con la mano y él no pudo evitar perderse un poco mirándola. Tenemos una competencia de balas de cañón. Eri dice que tienes que competir. Enseguida voy. Se levantó para unirse a ellos en el agua, pero una mano en su brazo lo detuvo. Izuku, su madre lo miró. Estoy orgullosa de ti. Sintió que se le saltaban las lágrimas, pero las contuvo con una sonrisa llorosa. Gracias mamá, pero soy demasiado joven para ser abuela, así que sigue mirando con los ojos y no con las manos, ¿entendido, jovencito? ¿Qué? Nosotros, o sea. No es, mamá.